La idea no es colocar una trampa ni generar angustia en la vida de un creyente, sino estimularle para que al oír la palabra sea lleno del Espíritu Santo. Pero entonces hay que presentar la verdad bíblica como es. Amén. Bueno, vamos a empezar. Estaba mirando una analogía que estaba haciendo un predicador respecto al Espíritu Santo. El asunto es que nosotros a veces nos complicamos y queremos complicar las cosas cuando queremos ir más allá de las Escrituras. Hay cosas en la Biblia que están allí y no necesitan forzarlas. Sencillamente lo dice y ya. Amén. Voy a comentarles más o menos la analogía que hacía la persona. Entonces el predicador decía, él estaba colocando un ejemplo de un predicador que fue a determinada congregación, y él decía que habían que recibir el Espíritu Santo. Entonces el predicador o pastor, no sé si es de los nuestros o qué, no sé, él hacía una analogía y yo quiero que le ponga cuidado a esto. Él decía que no se podía usar el término que usted tiene que recibir el Espíritu Santo, porque si usted recibió a Jesús, ya recibió el Espíritu Santo, porque Jesús es el Espíritu. No se me vaya a adelantar a decir amén, porque de pronto no me va a entender. Estoy hablando de la analogía. Y eso es verdad. Jesús es el Espíritu, pero eso no da derecho para decir que una persona ya recibió el Espíritu Santo. Entonces, pastor, ¿cómo así? Sí. Una cosa es que el Espíritu Santo ha empezado una obra en nosotros a través de la palabra, y eso ha generado en nosotros una reacción frente a la predicación de la palabra, porque Dios es el que ha obrado en la vida de nosotros para que nos bauticemos. Pero el que hayamos aceptado el Evangelio no quiere decir que ya recibimos el Espíritu Santo. Pero pastor, ¿recibimos a Jesús? Sí. Pero yo lo que quiero llevarlos es a no decir lo contrario a lo que dice la Biblia. Hay cosas que no se pueden hacer por analogías, y hay cosas que están implícitas ahí en la Biblia. Entonces, a veces, por querer congraciarnos con las personas, lo que hacemos es privar a algunas personas de la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hay que hacer una diferencia entre el ser bautizados en agua para perdón de los pecados y recibir el Espíritu Santo. Eso está marcado en la Biblia. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el Espíritu Santo. Mire que hay una diferencia. Sin forzarlo, no hay que aplicarle homilética ni hermenéutica, porque se ha dicho, hermano, a usted lo que necesita es solamente confirmar el Espíritu Santo hablando en lenguas. La doctrina de la confirmación no existe. Eso no es verdad. ¿Cómo resolvemos todo el problema que a veces se genera alrededor de ciertas doctrinas? Cuando nos remitimos a la simplicidad de la palabra, cuando no queremos mostrar que sabemos, sino que hay cosas que están escritas allí y solamente hay que creerlas y aceptarlas. Ya. Por decir algo, Pedro dijo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos,
¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis. Entonces mire que Pedro está planteando una secuencia que no hay que forzar. Yo no le puedo decir otra cosa a la iglesia porque estaría incurriendo en una doctrina que no es la apostólica. El Espíritu Santo hay que recibirlo aunque usted haya sido bautizado en el nombre de Jesucristo. Amén. El pasaje que leímos, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra, póngale cuidado, Samaria había recibido la palabra de Dios. Pregunto, ¿los samaritanos habían creído en Dios? Sí. ¿Habían recibido la palabra? Sí. Pero no habían sido llenos del Espíritu Santo. ¿Estamos o no? Y dice que se dieron cuenta que Samaria había recibido la palabra y enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos. ¿Para qué oraron? Para que recibieran el Espíritu Santo. Es decir, eso nos muestra la importancia que tenía el Espíritu Santo en la mentalidad apostólica. Pero mire que ahí no dicen: no, ya lo recibieron, no hay necesidad. No, mandaron a Pedro y a Juan para que oraran por ellos. Y dice: porque solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesucristo. Es decir, que les faltaba recibir el Espíritu Santo. Amén. Estamos aquí. Dice la Biblia que les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ahí no está haciendo diferencia, porque algunos dicen: hermanos, que una cosa es el bautismo. No nos compliquemos, y qué bueno que no compliquemos a la gente, porque aquí sencillamente Jesús está hablando: recibiréis. Ahí no está diciendo, no, recibir, hay que recibirlo. Amén. Y les imponían las manos. Ahora, había una disposición en la gente. Estaban dispuestos y ellos no argumentaban. Porque el problema es que a veces las personas se llenan de miedos, porque les da miedo que se vayan a caer, o que van a ser muy feos. Bueno, son complejos igual. Otros se asustan. Pero eso no quiere decir que vamos a salirnos de lo que la Biblia plantea. La imposición de manos puede generar que alguien sea lleno del Espíritu Santo. Y es necesario llenarnos. Aún los que ya lo hemos recibido, no podemos conformarnos, sino seguir llenándonos. Aleluya. Porque la llegada del Espíritu Santo a la vida de la persona te genera un impacto que cuando tú le permites a Él obrar, vas a cambiar sí o sí. Amén. Yo estaba pensando, Jesús dijo: les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no vendría a vosotros. Pero si me fuere, os lo enviaré. Pero mire que cuando habla del Consolador, es uno que está al lado suyo para defenderlo, ayudarlo, cuidarlo, consolarlo e inspirarlo. Lo que quiere decir que esto no es algo simple. El Espíritu Santo es el ser de Dios. Amén. Que afecta la vida de nuestro ser. Y esta mañana Él puede afectar la vida de alguien, aún la vida del predicador esta mañana, porque es necesario llenarnos del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Aleluya. Necesitamos que el Espíritu Santo
tome el control de las iglesias. ¿Por qué los hombres estamos sacando al Espíritu Santo y estamos controlando nosotros cuando el que debería de ejercer el control en la iglesia es el Espíritu Santo? Si esto fuera cierto, que le permitiéramos al Espíritu Santo ejercer el control en la vida de las iglesias, porque a veces uno como pastor se puede creer Señor y formar la iglesia a mi modo. Yo puedo desplazar a Dios, pero claro, eso me va a traer consecuencias. Pero yo tengo que dejar que sea Dios que es el dueño, el que siga tomando el control y el protagonismo en la iglesia. Oh, por Dios. Porque si Él toma el control, las cosas van a ser diferentes. Yo no puedo inventarme reglas. Yo no puedo inventarme un montón de cosas. Nosotros los cristianos no podemos inventarnos cosas. Hay alguien que vino para guiarnos, para dirigirnos, para tomar el control en su iglesia. Y la iglesia debe ser sensible a la manifestación de Dios. Aleluya. Todos debemos ser sensibles a la manifestación del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta en la iglesia. ¿Por qué hablaba ahora de doctrinas que hay que ponerle cuidado y volver a ellas? Lo he repetido y ahora se lo voy a repetir. De verdad, hermanos, hay ausencia de enseñanzas, de dones del Espíritu en medio de la iglesia. Pero eso es verdad, los dones operan en medio de la iglesia y hay que enseñarle a los hermanos que a través del Espíritu Santo se reciben dones para ministrar a la iglesia. Esos dones son dados por el Señor a través de la iglesia. Y mire, hermanos, nosotros nos apacentamos diciendo: hermano, es que todavía sí hay milagros en la iglesia. Eso es verdad, pero tampoco podemos negar una realidad. La realidad que no podemos negar es que hay cosas que están tomando más control en nuestra vida. Y sobre todo nos ocupamos más en eso y la palabra ya no está tomando tanta fuerza. Hoy cantamos más que oír la palabra, pero la palabra está por encima de todo. Amén. Necesitamos que el Espíritu Santo ejerza el control. Si el Espíritu Santo ejerce el control en esta iglesia, vamos a hablar de Antonio Nariño, vamos a ver palabra de sabiduría, vamos a ver palabra de ciencia, vamos a ver milagros. Amén. Los milagros no se pueden explicar, son inexplicables, porque por eso es milagro. Interpretación de lenguas. La iglesia tiene que anhelar los dones. ¿Quién lo dice? ¿David? No, lo dice la Biblia. Y si usted y yo nos desprendemos de la manifestación del Espíritu Santo, la iglesia se va a morir. Usted y yo nos vamos a morir. Pero volvamos a creer lo que la Biblia ha enseñado. Amén. Que el Espíritu Santo es indispensable en medio de la iglesia, porque es la manera en que Jesús está presente en medio de la iglesia. Y que así como el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, hoy se mueve en medio de la iglesia, obrando. Alguien alabe el nombre del Señor. Amén. Aleluya. Simón vio que hubo una reacción en los que recibían el Espíritu Santo, y eso llevó a Simón a ofrecer dinero, porque él se dio cuenta que habían recibido el Espíritu Santo. Dadme también a mí ese poder. Y como decía el domingo anterior, en lugar de estar ofreciendo dinero, ¿por qué no se preocupó por recibirlo? Amén. Usted y yo no debemos de prescindir de esto. La Biblia nos manda a que todo cristiano, todo, pastor, no pastor,
que debemos anhelar esto a profundidad. Si alguno tiene sed, debe haber una avidez, un deseo, que cuando estés en la iglesia lo anheles, que cuando estés en tu casa te metas en el cuarto y lo anheles, porque el Espíritu Santo es el consolador, el cuidador, el ayudador, el guiador, el que anda conmigo. Alguien alabe el nombre del Señor. Amén. Amén. Ahora, ¿dónde está la importancia de esto? ¿Quién habló del Espíritu Santo? No fue Pedro, no fue Juan. ¿Quién fue el que habló? Eso le lleva a usted a pensar, bueno, entonces aquí no hay que argumentar. No hay ningún pastor autorizado para decir que no hay que recibirlo o decirlo. No, ninguno. El que habló de esto fue Jesús. Y él le llamó la promesa de mi Padre. Y dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Lo está diciendo él. Y cuando él habla hay que escucharlo. Pero a veces escuchamos a otros que dicen cosas como que quieren pasar por alto lo que él dijera. Si Jesús lo dijo: no se muevan de Jerusalén, ¿por qué te vas a mover? Y él dijo: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Él les mandó, no los dejó a una opción. Y luego dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Si usted está aquí esta mañana, en lugar de pensar que esto es una tribulación para angustiarse, más bien anhele en lo profundo y oiga que el que está hablando es Jesús. Y si Jesús lo ofrece, tiene que ser muy delicioso. Oh, amén. Les mandó. Aleluya. Aleluya. No se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Es una orden. Recibir el Espíritu Santo no es difícil. Pastor, ¿y yo por qué no lo he recibido? Hoy lo puede recibir. Pero yo no estoy predicando a toda la iglesia, porque hay que vivir en el Espíritu. Amén. Si vivimos por el Espíritu, la carne la sometemos. Amén. Les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Jesús en su ministerio les estuvo hablando de la promesa del Padre. Entonces por eso dice la Biblia: aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Sobre los de Samaria no había descendido el Espíritu Santo. Y por eso enviaron allá a Pedro y a Juan para que oraran por ellos, para que fuesen llenos del Espíritu Santo. Ahora, si nos vamos al asunto histórico, a la historia de la iglesia, y dejamos a un lado lo que sucedió en la Biblia y nos remontamos a la secuencia de la historia de la iglesia, después que se cerró el canon del Nuevo Testamento, de ahí en adelante, ¿qué pasó? Hay un punto en la historia donde hubo un adormecimiento, y ahí es donde aparece la palabra avivamiento, porque había una inquietud en muchos que como que faltaba algo en las iglesias, porque no estaban contentos solamente con hacer el culto, la liturgia. Faltaba algo, un plus que no, como que quien dice: no, es que estamos vacíos, estamos secos, no hay una convicción religiosa profunda, algo falta. Y empezaron a investigar en el libro de los Hechos y dijeron: aquí está el secreto.
Vamos a averiguar y a estudiar por aparte qué es lo que falta. Y todos concluyeron: la Biblia habla del bautismo del Espíritu Santo, hablando en nuevas lenguas. Amén. Y a partir de allí, cuando se metieron en eso, cambió todo. Porque, iglesia, sin la presencia de Dios, esto se volvería aburridor y una reunión más. Amén. Pero todo cambió cuando volvieron a darse cuenta que necesitaban la presencia de Dios en sus reuniones. ¿Y cómo se iba a evidenciar? Con el hablar en lenguas. Porque la única manifestación que en una persona ha sido llena del Espíritu Santo es hablando en nuevas lenguas. No se me vaya a incomodar no. Eso es cuando el Espíritu Santo llega a la vida de una persona. Pastor, y yo he sentido la presencia de Dios. Yo no estoy diciendo que no, pero para que venga a tu vida, eso se evidencia con el hablar en nuevas lenguas. Y no las tienes que fabricar. El Espíritu Santo, cuando llega a la vida tuya, toma el control de todo tu ser y llena tu vida del Espíritu Santo. Alguien alabe el nombre del Señor. Estaba mirando, no me acuerdo si fue David o Vanessa o no sé quién, me mandaron un video donde habían unos monjes de la iglesia tradicional con sus batolas y estaban danzando y cantando y con pandereta hace poco, porque ellos creen que lo que mueve a la iglesia pentecostal es el cantar o la habilidad que tenga el predicador. No, hay que ir al lugar correcto y a la doctrina correcta. La presencia de Dios no hay que fabricarla. Ella ya existe, es más, Él está aquí esta mañana y es más real que cualquiera de nosotros. Amén. Alguien alabe el nombre del Señor. Yo me sorprendía porque los veía saltar y corrían y yo decía: están fabricando una presencia que no existe. Pero aquí no hay necesidad de fabricarla, porque te voy a decir algo: con música o sin música, con predicación o sin predicación, Dios es capaz de ejercer el control esta mañana en esta iglesia. Es más, Él ya tiene el control. ¿Alguien quiere alabarlo a Él? ¿Alguien quiere alabarlo a Él? ¿Alguien quiere alabarlo a Él? Amén. Aleluya. Si el corazón está dispuesto, Dios lo va a llenar. Amén. Si el corazón está dispuesto, Dios lo va a llenar. Pastor, yo llevo tantos años. No vamos a pensar esta mañana en años que llevas. Vamos a pensar en que Él está aquí. Sin la presencia de Dios, nosotros no estaríamos aquí y el evangelio perdería sentido. Para mí esto sería muy aburridor. Pero lo que me enamora y me sostiene aquí es que la presencia de Dios no es una palabra de cajón que usamos. Es que es verdad. Y escúcheme bien, amigos. Jesucristo se siente por la presencia de su Espíritu, que es real. Es más, yo no tengo que tocarlo a Él. Él es el que nos toca. ¿Alguien quiere alabar el nombre del Señor? Aleluya. Amén. Aleluya. Y muchas personas deben de entender esto. Mire, y vamos a mirar algunas escrituras, porque estaba pensando que el apóstol Pablo, cuando perseguía a la iglesia del Señor después de la muerte de Esteban, a Pablo le pareció muy agradable perseguir a la iglesia. Entonces Pablo pidió carta a los sacerdotes para ir y tomar presos a todos los de este camino. O sea, Pablo era un enemigo acérrimo de los que seguían a Cristo, a Jesús.
Y él pidió carta. Y dice él, ocupado yo en esto, iba hacia Jerusalén. Y a mediodía me rodeó una luz que sobrepasaba la luz del sol. Increíble. Y una voz me dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces yo caí en tierra y al escuchar la voz dije, Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Pero mire lo que Pablo dice. Mire lo que hace cuando a una persona se encuentra con Dios. Señor, ¿qué quieres que haga? Entonces el Señor, escuche bien lo que el Señor le dice. Entra a tal lugar y vas a tal y cual lugar y allá se te dirá lo que debes hacer. Y Ananías, le dijo el Señor, Ananías, ve a orar por Pablo, por Saulo. Señor, pero he oído a muchos acerca de este hombre. ¿Cómo persigue a tus hijos? Y el Señor le dice, no te preocupes, ya lo tengo bajo control. Entonces Ananías va a casa de Pablo y entra. Y mire lo que dice, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me ha enviado a ti para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Pablo recibió el Espíritu Santo. O sea que no era una opción, era una necesidad. Para que recibas el Espíritu Santo. Me gustó eso. O sea que Ananías ministró a Pablo, le puso las manos y fue lleno del Espíritu Santo. Pastor, ¿dónde está eso? Ahí en la Biblia. ¿Y Pablo cómo se dio cuenta? Pablo sintió un impacto. Y Ananías se dio cuenta que él fue lleno del Espíritu Santo porque hablaba en lenguas. Por eso el apóstol Pablo escribe más adelante, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Porque cuando el Espíritu Santo llega, tú no lo controlas a él. Oh. Él toma el control de tu vida. Alguien alabe el nombre del Señor. Amén. Amén. Y es Pablo el que dice, no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Por qué lo dijo él? Porque había un problema de competencia. Pero él dice, no impidáis el hablar en lenguas. Pero muchos cristianos y mucho predicador, mucho pastor ha usado este texto para amedrentar a los cristianos. Y muchos se han dejado amedrentar. Hey, hágase todo decentemente y con orden. Yo le quiero hacer una pregunta a usted. En el aposento alto, cuando cayó el Espíritu Santo, ¿qué orden había? Porque recuerda que él dice, hágase por turnos. Pero él está hablando era en la iglesia, cuando ya estaba establecido. Pero cuando hay una manifestación colectiva, como la hubo en el aposento alto, dígame, ¿qué orden había allí? Si Dios se manifiesta esta mañana o se manifiesta en un coliseo, hey hermano, no hablen todo, hable uno por uno. Usted sabe donde hay 15,000 en un estadio y a mí me van a decir, David, espere su turno. ¿Espere su turno? No, hermano. Amén. Alguien alabe el nombre del Señor. Alguien alabe el nombre del Señor. Oiga, algo grande se siente aquí esta mañana. Algo va a pasar en la vida de alguien en este día. Amén. Es hora de incomodarnos. Es hora de salirnos de ahí, de esa comodidad, y decirle a Dios que se apodere de nuestra vida. Amén. Porque no es tan cierto como algunos plantean las cosas. Cuando hay una manifestación colectiva, ¿cómo va a haber orden si es que se le llama desorden? Entonces,
no es tan cierto. Este Pablo que fue lleno del Espíritu Santo fue el mismo que en Hechos capítulo 19 se encontró con los hermanos de Éfeso. ¿Y qué fue lo que les preguntó cuando los encontró? ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Porque es una necesidad que esta mañana haya una manifestación poderosa y una rebeldía contra nosotros mismos, y a dejar que Dios siga haciendo lo que Él siempre sabe hacer. Amén. No uses la Biblia como tú crees que es correcto. No, es como dice la Escritura. Porque tú tienes que vivir tu propia vida. Tú tienes que tener ese encuentro personal con Dios. Amén. Esa vivencia. Amén. Esa vivencia. Porque, hermanos, si Dios no toma el control de nuestra vida, ¿quién más lo puede tomar? Pablo le dijo: recibisteis el Espíritu Santo. Los que fueron a casa de Cornelio o estaban en casa de Cornelio cuando cayó el Espíritu Santo por primera vez, dice la Biblia, los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Todos hablaban en lenguas. Todos recibieron el bautismo del Espíritu Santo. En el aposento alto todos fueron llenos del Espíritu Santo. Los que se encontró Pablo, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Es decir, que Dios lo puede llenar todo en un momento. Si esta mañana alguien tiene sed de Dios y quiere que Dios llene su vida, vas a olvidarte de tu figura, de tú quién eres, Señor. Deja que Dios tome el control. Te voy a dar una noticia. Recibir el Espíritu Santo es lo más agradable que puede haber en la vida. De todas las cosas que yo he experimentado en el mundo, no se compara ninguna a la llenura del Espíritu Santo. Oh, aleluya. Ninguna. Amén. Amén. Y esta mañana yo quiero volverte a llevar. Quiero llevarte y hacerte memoria para recordarte ese día tan glorioso y sublime cuando por primera vez fuiste lleno del Espíritu Santo. Quiero ver la mano de los que recibieron el Espíritu Santo alguna vez, hablando en nuevas lenguas. Bájela. Yo quiero preguntarle a usted que me ha levantado la mano, ese día, ese primer día, usted fue lleno del Espíritu Santo. Si usted tenía una novia, tenía un marido o una marida al lado, qué sé yo, dígame la verdad. Ese día que Dios lo visitó por primera vez a usted, usted se puso a pensar: aquí está la novia, aquí está el marido. Yo le aseguro esta mañana en el nombre de Jesús que ninguno de los que estamos aquí, que ese día por primera vez cuando el Espíritu Santo vino y hablamos en lengua, nosotros nos salimos del centro y empezamos a gritar, a brincar. Otros se caían y era una alegría inmensa. ¿Eso es verdad o es mentira? Oh, aleluya. Alguien alabe el nombre del Señor. Alguien alabe el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Y eso tenemos que transmitírselo a las nuevas generaciones. Oh, aleluya. Eso es mejor que estar chateando. Es mejor que la luna de miel. ¿O no? Porque esto no pasa. Le aseguro que aquí hay gente que pasó horas y horas hablando en nuevas lenguas y no quería que eso terminara. ¿Es verdad o no es verdad?